Tal? Muy buenos días, tardes, noches. Cuando logren ver esto, yo soy la profe Achera y ¿sabías que el tamaño sí importa? ¡Diablos, señorita! Al menos en una investigación. Comenzamos. Antes que nada, vamos a aclarar que el tamaño importa en el tipo de investigación que vamos a realizar, porque mientras más grande sea la investigación, más recursos vamos a necesitar. Pero es aquí donde vamos a necesitar explorar la sociedad desde su estructura y la manera en que se van relacionando para que podamos entender cómo es que vamos a estructurar nuestra propia investigación. Entonces, basado en esto, vamos a ver que hay diferentes niveles de investigación sociológica. En este caso, la sociología, que es parte fundamental de nuestras investigaciones, va a abordar a la sociedad desde dos perspectivas, ¿sale? La macro, que es una forma de examinar estructuras grandes en un ambiente social, y la micro, que se enfoca en las interacciones cotidianas y en lo que esto significa, ¿sale? No quiere decir que una valga más que otra, más bien ambas son fundamentales para que podamos entender los fenómenos sociales a veces de lo general a lo particular y a veces de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo funciona una estructura micro, entonces no vamos a poder entender por qué la sociedad se comporta como se comporta. A eso se le llama estrategia. Por eso la importancia de entender ambas dimensiones. Ahora, la macrosociología, vamos a entender que examina estos fenómenos a gran escala, como son las instituciones o las estructuras sociales, incluso los sistemas sociales, ¿sale? Esto va a estudiar cómo está influyendo la sociedad en el comportamiento colectivo, ¿sale? Y pues al final nos va a llevar a entender los patrones generales y las tendencias. Por ejemplo, y ya tenía tiempo que quería hablar de este tema en videos, se espera que al ser profesor tengas una vestimenta formal, tengas un comportamiento más serio, más, ¿cómo le llaman a esto? Más formal, vamos a decirlo. Pero, ¿qué sucede cuando llega un docente? Y no nada más voy a hablar de mí, ¿vale? Cuando llega un docente con una apariencia y con una actitud diferente a enseñar, a dar clase y a concientizar. Generalmente lo catalogan de drogadicto y ya me tocó verlo, ¿vale? Ya me tocó verlo y ya me tocó que por ser una persona joven decían que yo no sabía nada, ¿sale? O que cómo le podía enseñar a personas más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? La misma sociedad, desde la macrosociología, nos está mencionando justamente que una estructura, digamos, aceptable, requiere que un docente sea de edad avanzada y que tenga un comportamiento muy sobrio, muy serio y de alguna manera hasta muy estricto, cosa que no necesariamente tiene por qué ser, porque al final, mientras aprendas, no importa el método. Por eso siempre digo, puedes cuestionar mis métodos, pero nunca mis resultados. Y es aquí donde entendemos cómo la sociedad va a mencionar o cómo esta sociedad y comportamiento colectivo va a decirte qué patrón de conducta debes seguir. ¿Sale? Y cuando te sales de ese patrón de conducta, entonces muy probablemente vas a ser exiliado o vas a ser marginado, aunque no estés afectando directamente a la sociedad. Si te sales del patrón, lo más seguro es que te exilien. Ahora, estas perspectivas tienen un fundamento,
¿vale? Todo esto va a tener un fundamento. Ritzer, por ejemplo, menciona que son grandes sistemas sociales y poblaciones. Giddens menciona un análisis de estructuras sociales amplias, es decir, no voy a enfocarme a grupos pequeños, sino a algo más grande. Ahora, también se va a dar un enfoque en instituciones, en clases sociales, porque son grupos grandes, y en naciones, ¿sale? Y por eso es que entendemos, por ejemplo, que los japoneses son muy estrictos, son muy estructurados y son muy ordenados. Tal vez los individuos haya uno que otro que no, pero la sociedad en general es una sociedad que funciona de manera uniforme, que todos jalan para el mismo lado. Cosa contraria con la sociedad mexicana, que puede haber más diferencia o que puede haber, pues digamos, cierta segmentación. Sigue siendo una sociedad, sigue siendo un grupo grande, pero el sistema es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? La cuestión macrosociológica estudia patrones sociales a gran escala. Y en este caso, la macrosociología estudiaría nuestra sociedad y la sociedad de Japón para hacer una comparativa. Ahora bien, entre otros ejemplos, se estudia también la migración internacional, porque al final es un fenómeno que está impactando en la estructura familiar, en remesas y en roles de género en México, por ponerles un ejemplo. ¿Por qué? Porque al final el que una gran cantidad de personas migre a otros países para trabajar, para estudiar o para hacer vida, significa que va a haber un cambio de estructura social y también un cambio de estructura económica. ¿Por qué? Porque si se va, como siempre sucede, buscando el sueño americano, se va el jefe de familia a trabajar al país vecino del norte. ¿Qué ocurre? Es la madre o es la esposa de esta persona quien va a tener que asumir el rol literalmente de madre y padre. Y entonces, ¿qué ocurre? El rol que se está esperando en una mujer va a ser doble, porque al final va a tener que asumir el rol de madre, pero también de proveedora y prácticamente también de figura paterna. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a ser un cambio estructural incluso a gran escala. Ahora, un caso real fue precisamente en el 2020 con Apo y las remesas. ¿Qué ocurrió? Si recordamos, en el 2020 sucedió la pandemia por COVID-19. Entonces, CONAPO, el Consejo Nacional de Población, investigó el impacto de remesas en México y analizó, pues, comunidades rurales y urbanas en donde, bueno, se estaba ejemplificando la amplitud de lo macro y lo micro en una cuestión social. ¿Qué ocurre con la parte de la microsociología? Bueno, en estos casos, la microsociología va a estudiar las interacciones cotidianas, ¿sale? Los pequeños grupos sociales y las dinámicas locales. Esto va a analizar cómo es que los individuos, ya no la sociedad, sino los individuos, van construyendo una realidad social en familias o en comunidades. Y esto pues se va a dar en un comportamiento cara a cara o, como decimos en investigación, uno a uno. ¿Qué sucede? La familia es una fuente de estudio microsociológico, porque así sea una familia de 5 personas o de 7, es una sociedad pequeña. Por lo tanto, la microsociología es quien se va a encargar de estudiar cómo cada individuo construye su rol de acuerdo a los requerimientos o a las necesidades que va teniendo la familia en general. Ahora, la parte microsociológica está respaldada precisamente por Blomer, que menciona que es una interacción simbólica y que el significado emerge de encuentros. Yo construyo de alguna manera, también tiene que ver con un tema psicológico,
Yo construyo mi personalidad y construyo parte de mi esencia de acuerdo a las interacciones que tengo diariamente. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Y esto lo hago de entrada con la familia. ¿Qué quiere decir? Yo voy aprendiendo lo que veo que hace mi familia. Cuando el ser humano nace, está el primer contacto, que es la familia. Una vez que entra a la escuela o que se va a la guardería, empieza a entender otro tipo de interacciones. Pero el primer contacto y lo primero que va a aprender es con la familia, y de aquí viene la interacción simbólica. Ahora, Ritzer menciona el análisis de interacciones cara a cara diarias. Puedo desenvolverme cara a cara con muchas personas, pero lo que aprendí, lo aprendí de la familia. ¿Qué quiere decir? O del primer contacto que yo tuve en mis primeros años de vida. Entonces, ese desenvolvimiento cara a cara también es digno de estudio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar con una forma agradable o amigable de interactuar con otras personas a llegar con un sentido, con un modo un poco más serio y un poco más hermético, evitando que se dé un contacto más íntimo o que se profundice en ese contacto. Ahora, también el enfoque de individuos y el significado que tienen grupos va a ser digno del estudio microsociológico. ¿Por qué? Porque estamos retomando la parte de los grupos pequeños. Y basado en esto es que cada ser humano va a construir su realidad personal. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy investigando un grupo de jóvenes de una secundaria, ya podríamos estar hablando de que si estoy haciendo el grupo muy selecto, estoy hablando de un tema microsociológico. Pero si estoy estudiando todos los estudiantes de secundaria de una entidad federativa o de un estado, ya empieza a haber un tema macrosociológico, porque tengo que estar viendo cuáles son las circunstancias que se están desarrollando en cada contexto. Y esto me va a llevar mucho más tiempo. Por eso es importante que podamos diferenciar qué tipo de investigación hacemos y con qué enfoque, si es macro o si es microsociológico. Ahora, un ejemplo es que podemos hacer un estudio de jóvenes de una preparatoria en Oaxaca, ¿vale? Donde construyen identidades digitales en TikTok, que es una red muy conocida, y observamos las interacciones y significados específicos. Esto va a enfocarse en detalles y en comportamientos cotidianos, pero es microsociológico. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos solamente en una preparatoria en cierta entidad. Y repito, si lo hacemos con varias preparatorias, ya sería macro. Ahora, un caso real, pues bueno, en el 2019, Martínez analizó el uso y el significado de redes sociales en jóvenes universitarios en la Ciudad de México. Y esto al final dio el enfoque de interacciones grupales en donde se fueron revelando patrones de conexión y pertenencia. Siempre hemos dicho que el ser humano, y en otros videos sí lo he mencionado, el ser humano va a buscar pertenecer y tiene esa necesidad de pertenecer a un grupo por muy pequeño que sea. Por eso es que se dice que el ser humano es social por naturaleza, porque necesita pertenecer, está hecho para vivir en comunidad. Hasta el más ermitaño necesita estar en comunidad. Por eso desarrolla la habilidad de entender animales o de entender plantas, porque necesita pertenecer a algo. Si no los de su misma especie, va a buscar pertenecer a alguna otra. Ahora, ¿cómo se conjunta lo macro y lo micro?
Bueno, pudiéramos pensar que no tienen mucha relación o que de alguna manera no podemos unirlos. Al final es un espectro, ¿vale? Como el círculo cromático. Pero de aquí es donde van a conectarse justamente porque vamos a ver cómo lo global va a influir en lo individual y esto va a aplicar de manera inversa, ¿vale? La sociedad va a ejercer cierta presión social o te va a dictaminar ciertas normas sociales que debes cumplir y esto va a moldear tu personalidad o va a moldear el comportamiento que tengas. Y si tú te atreves de alguna manera a desafiar este comportamiento que se espera de ti o empiezas a cometer alguna actividad ilícita, esto va a influir también en la sociedad. Por eso es que se maneja siempre la parte de la interdependencia. Lo que yo haga va a afectar a otros, pero lo que otros hagan también me va a afectar a mí en todo sentido, aunque no lo parezca. Entonces, al final, una investigación sí puede transitar entre ambos. Y si estás realizando alguna investigación que mencione cómo la sociedad o cómo la presión social o alguna cuestión legislativa busca influir en el comportamiento individual, estás haciéndolo de manera macro a lo micro. Y de igual manera, si estás haciendo estudios de caso específicos y quieres demostrar o pretendes entender cómo esto va a influir en el entorno social, te estás yendo de lo micro a lo macro. Entonces, si estás haciendo una investigación, conviene que tomes nota y definas precisamente hacia dónde vas. ¿Vale? Y no me refiero a la parte de los objetivos, sino en qué dirección vas, si de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro. Ahora, para que podamos hacer una comparativa y que quede un poco más claro. La macrosociología en nivel de análisis tiene grandes estructuras sociales, ¿vale? Y se va a enfocar a la sociedad en conjunto o a poblaciones enteras. En comparación con la microsociología, que tiene interacciones cotidianas, que son grupos pequeños y las experiencias son individuales. El que yo piense que YouTube me está ayudando a dar mejor mis clases y abordar mejor el contenido que necesito impartir y que los hace entender mejor ciertos temas, no quiere decir que toda la sociedad piense igual. De hecho, muy probablemente van a condenar en algún momento dado la forma en que yo doy clase o la forma en que pretendo abordar los temarios, no solo para abordar el temario, sino también para poder hacer que sea más entendible y que las dinámicas de clase ya grupal sean, valga la redundancia, más dinámicas. Entonces, ¿qué ocurre? Es aquí donde va a estar influyendo también. Y si se fijan, esta parte social, macro y micro, está en todos lados, hasta cuando no estamos investigando. Ahora, las preguntas centrales que hace la macrosociología en un tema de investigación es cómo influyen las estructuras sociales en los individuos y cuáles son los patrones a gran escala. ¿Sale? Estas preguntas te van a ayudar en tu tema de investigación, sea cual sea, si es que lo estás haciendo con un enfoque macro. Y si es microsociología, las preguntas son cómo se construyen los individuos en una realidad social y qué significado tienen las interacciones. Aquí me voy a meter a mi mero mole, que es precisamente la parte de la neurodivergencia. ¿Por qué? Porque entonces vemos cómo la sociedad efectivamente ejerce presión para dar una adaptación a los individuos que de entrada y de nacimiento tenemos una estructura neuronal diferente, que procesamos la información
e incluso la química cerebral no es la misma, ¿sale? Y es aquí donde esto va a influir en el comportamiento de los individuos. El patrón a gran escala tienes que adaptar sí o sí, y me vale gorro que tengas lo que tengas. Y me pasó hace rato, desayunando con el ser que me procreó, me dijo, es que la sociedad no tiene por qué adaptarse. Son ustedes los que se tienen que adaptar si quieren sobrevivir, porque el mundo no les va a dar la oportunidad. Y entonces le dije, ¿por qué crees que hay tantos índices de suicidio y de autoaislamiento en las personas neurodivergentes? Y entonces hizo una burla muy canija cuando le dije, yo intenté suicidarme hace muchos años y tú no estabas, porque yo estaba en otro estado de la República trabajando, ¿vale? Por eso es que no estaba. Quiero aclarar eso. Y me dijo, pues es que entonces tú no te sabes adaptar. Eres débil mental, ¿y eso qué propició? Propició que se tienen que adaptar, o bueno, el comentario de que se tienen que adaptar, cuando realmente la microsociología nos está diciendo, ok, yo como individuo no proceso esta información, como individuo necesito entender de cierta forma cómo funciona la sociedad para poder medio pertenecer. Pero si la macrosociología me está diciendo, adáptate, cuando me es imposible adaptarme, ¿qué va a suceder? Vamos a tener problemas sociales graves. ¿Por qué? Porque entonces índices de delincuencia, índices de adicciones, índice de suicidios, Me voy a matar, este es mi último. Uy, uy. índice de agresiones o de violencia van a dispararse. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Qué sucede? La macrosociología te ayuda a entender cómo la presión que muchas veces ejerce va a influir en el comportamiento o en las decisiones del individuo. Y de igual manera, la microsociología te ayuda a entender cómo la cuestión de las decisiones que toma el individuo van a influir en una cuestión social, y esto va a afectar en temas de políticas públicas. ¿Por qué? Porque es necesario realizar ajustes. Ahora, con esto vamos a entender justamente cómo una dinámica familiar sencilla puede crear algo complejo, socialmente hablando, y de cómo las políticas que ya se están implementando, que no son suficientes en temas de salud mental y de salud pública, también están resultando insuficientes y están afectando a muchos individuos. Entonces, para entender esto, vamos a considerar que una depende de la otra, porque ambas nos ayudan a entender dependiendo de la escala y del tamaño de la sociedad que querramos estudiar. Ahora, es importante entender que una lleva una versión o una visión holística, porque ambos enfoques al final son necesarios para comprender, ¿sale? Y esta comprensión nos ayuda a complementar lo que ya sabemos o a entender un porqué de todo. Entonces, la macroestructura va a influir en la micro y la micro en la macro, ¿sale? Ahora, también se realiza una aplicación integrada, porque al final, cuando nosotros estudiamos un problema social, necesitamos analizar políticas. Me estoy enfocando como ejemplo en la pobreza, ¿vale? Y vamos a estudiar las políticas macro, porque al final es lo que está rigiendo o está tratando de dirigir la parte social a gran escala, y también vamos a ver las experiencias individuales que se está enfocando a la parte micro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a enriquecer el panorama con ambas perspectivas. Entonces, la importancia de la macrosociología es precisamente entender a la sociedad, ¿vale? Vamos a analizar estructuras y sistemas sociales
que impactan en las poblaciones. Vamos a informar sobre políticas públicas y el desarrollo de los cambios demográficos, porque la sociedad que tenemos actualmente no es la misma que teníamos hace 50 años, sin embargo, tienen un patrón de conducta similar. Hay cosas que han cambiado, pero hay otras que no, y generalmente es la base de lo que necesitamos entender. Ahora, la cuestión macrosociológica nos da una visión a largo plazo y nos va a permitir entender cuál es la tendencia histórica y las transformaciones sociales duraderas. ¿Qué ocurre con la parte histórica? Dicen que el hombre que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y como siempre, voy a contradecir o voy a diferir un poco de esta cuestión. Puedes conocer el pasado, pero si no has comprendido el pasado, que es una cosa muy diferente, de todos modos lo vas a repetir. Puedes conocer cuál fue toda la historia familiar que te está respaldando, pero si no has entendido el patrón que se ha repetido de generación en generación, lo vas a repetir tú. Y lo mismo pasa en una cuestión macrosociológica con la historia de México. Si no entiendes el por qué se dio una cuestión de la independencia de México o la Revolución Mexicana, con una diferencia de 100 años, si no entiendes cuál es el origen y el por qué se dio de manera profunda, muy probablemente vas a repetir como parte de la sociedad y nuestra sociedad repite los problemas y patrones de conducta y se están repitiendo, solo que no queremos darnos cuenta. Ahora, la parte microsociológica nos va a dar una base de la realidad porque analizamos la parte del individuo. Va a comprender interacciones diarias que van a construir nuestra realidad social. El impacto individual va a formar parte de la microsociología porque va a influir directamente en las vidas y en las experiencias de las personas. Y la conexión que tiene con la macrosociología es revelar los patrones que pueden escalar en estructuras, ¿sale? ¿A qué vamos con esto? Si yo tengo un patrón de conducta de una familia que maneja cierto patrón, esto se va a replicar en gran escala, porque muy seguramente hay otras familias que se comportan igual y los individuos que pertenecen a estas familias van a realizar movimientos sociales que van a estar contagiándose o que se van a estar replicando. Y eso forma parte de la macrosociología. ¿Cómo lo integramos? Al final, haciendo un análisis macroestructural y también microinteraccional, ¿vale? Esto nos va a ayudar a comprender con mayor profundidad los fenómenos que se están dando de manera compleja y también desde la desigualdad hasta el cambio cultural. Todo esto nos va a llevar a comprender por qué la sociedad se comporta como se comporta. Y es entonces cuando vamos a la parte de las conclusiones, ¿vale? La macrosociología va con estructuras grandes y siempre fenómenos a gran escala. La microsociología son interacciones cotidianas, diarias, pequeñas y con grupos reducidos. Ambos enfoques se complementan, no están peleados uno con otro y no son excluyentes. Y la combinación de estas siempre nos va a ayudar a una visión integral de la realidad. ¿Qué sucede, por poner un último ejemplo, con un niño que generalmente es rebelde en la escuela, que siempre molesta a los demás y que siempre responde con agresiones? Nos va a ayudar a entender este comportamiento, cómo muy probablemente su familia se está comportando. Y una vez que entendemos cómo la familia se comporta,
podemos concluir por qué el niño es como es. Y lo mismo pasa en pequeña y gran escala. Ahora, también se va a permitir abordar desde las políticas públicas hasta experiencias individuales. Esto si te vas a aventurar a hacer un estudio de caso, te va a servir muchísimo, porque vas a dar el enfoque adecuado de acuerdo a la necesidad que tengas de analizar el caso. Como siempre, te invito a que te suscribas, actives la campanita y si tienes alguna duda, comentario o quieres complementar esta información, déjamelo en los comentarios y no te olvides compartir el contenido o este video si es que te ha sido de utilidad. Yo soy tu profe TDHera, antes la profe Moni y nos vemos en un siguiente video. Bye.